Escuchas Radio Faro. Radio Faro. La radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad. Transmitimos desde las instalaciones de la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Calzada Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo. Iztapalapa, Ciudad de México. Radio Faro. Atención. Las opiniones vertidas en el siguiente archivo de audio son responsabilidad de quien las emite. Radio Faro FM. 21 años. Radio Faro. Este programa es apto para todo público. Radio Faro FM. Cultura metalera. Un espacio de divulgación, estudio y disfrute del metal. Iniciamos. Bienvenidas y bienvenidos a Cultura Metalera. Cultura Metalera es un espacio de divulgación de estudios y disfrutes del metal para todas y todos los interesados en nuevos temas, porque el heavy metal no solo es música, es una cultura. Mi nombre es Adriana Hernández, antropóloga social, y en conjunto con el etnomusicólogo Alfredo Nieves, los saludamos. Alfredo, qué gusto saludarte este sábado. Hola Adriana, ¿qué tal? Mucho gusto, mucha emoción, como siempre, cada sábado. Muy feliz de estar aquí en Cultura Metalera y también saludar a nuestro amable auditorio. Empecemos con los saludos porque estamos muy contentos de ver que en redes sociales, desde el programa que estuvo Mario Castañeda, en el programa pasado, vimos mucha difusión de los anuncios de los programas de Cultura Metalera, sobre todo con las comunidades metaleras, las hermanas y los hermanos de Centroamérica. Por lo tanto, estamos muy contentos, les mandamos un cordial saludo también a Verónica Luna y a Erika Alanis de Next, que nos están escuchando como cada programa, y sobre todo agradecerle a toda la gente en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica, en Honduras, que han compartido las emisiones de Cultura Metalera. Les mandamos un fraterno saludo. Y muy contento porque hoy está con nosotros un verdadero conocedor, especialista del metal latinoamericano, del metal de Centroamérica. Está con nosotros Joel Morales. Joel, bienvenido a Cultura Metalera, ¿cómo estás? Hola Alfredo, hola Adriana, hola Felipe, buenos días. Yo también estoy muy contento de estar compartiendo este espacio, haciendo un compartimiento de ideas y de experiencias sobre la escena de Centroamérica, y en especial, en este caso, de El Salvador. Yo les quiero comentar que cuando hemos tenido alguna experiencia que comentar, inmediatamente también asistimos, corremos, le preguntamos a Joel Morales junto con Francisco Gatica, que son verdaderas personas que conocen la escena metalera, para corroborar algunos datos múltiples. Dentro del propio seminario de estudios sobre heavy metal hay un artículo que está preparando Joel Morales para el libro del seminario, así es que estamos con un verdadero conocedor. Joel, vamos a empezar en nuestro programa con preguntas. ¿Cómo tú vinculas, más allá de la escucha, como un metalero, que lo eres, como un metalero que somos, como metaleros o metaleras que somos, cómo vinculas más allá? ¿Cuál es la historia de Joel en el sentido de vincular las vivencias del metal ahora hacia una parte que va más allá de la escucha, hacia la divulgación, hacia la preparación de textos? ¿Cuál es la historia de Joel en ese sentido? Bueno, yo empiezo en esto del metal como escucha desde pequeño. Desde pequeño recuerdo haber estado en Hoyos Funkies, donde la fusión y los conciertos que había eran surtidos desde música tropical hasta rock pesado, blues,
todo eso en espacios urbanos donde pues ni siquiera eran considerados adecuados para eso. Entonces mi formación de escuchas desde pequeño. Y por inercia y por gusto llegó al metal, pero al metal no al comercial, ¿no? Porque pues donde uno está no llega a esto. Siempre el metal te da una identidad de ser contrario a lo que va a la moda. Mi formación técnica es de ingeniero químico y no me dediqué a eso porque el rock me ganó. Me dediqué a otras cosas, entre lo que me dediqué es a llevar una disquera que se llama American Line y que está enfocada a difundir precisamente esas propuestas alternativas a lo que es la corriente comercial. Esto es desde los 80s. Comencé también haciendo fanzines, colaborando con revistas como Heavy Metal Subterráneo, como banda rockera, donde cubra yo la parte de Centroamérica y Sudamérica. Como consecuencia de mis viajes que yo hacía seguido cada 2 meses a Centroamérica, pues tenía ese contacto con la escena de manera directa. El contacto fue muy empático con la gente de Centroamérica, de Guatemala inicialmente y después El Salvador, y así fuimos de pronto llegando hasta Honduras, Costa Rica, Panamá, Nicaragua y hacia el sur. Pues toda esta experiencia de interacción con las bandas me da un poquito más de testimonio de manera personal a cómo suceden los hechos y los desarrollos de las escenas en esta zona. Muchas gracias, Joel, por compartirnos esta parte que para nosotros, como esta excelente presentación que te decía Alfredo, para nosotros siempre si alguien hay que correr para hacer estas investigaciones, reafirmar datos, obviamente es contigo y bueno, he visto mucho cómo has ayudado a varias compañeras en el sentido de sus investigaciones, ¿no? Y que siempre recurren a ti y tienes toda la disposición. Muchas gracias, Joel, también bienvenido a este programa, gracias por haberlo aceptado. Me surge mucho la idea, la duda, en el sentido de, como bien dices, al estar llevando esta disquera, al estar inicias totalmente en el rock, te lleva a conocer y tienes este acceso a toda esta información que es oro puro. ¿Cómo es que tú te interesas o por qué te interesas más en esta escena de El Salvador y cómo inicias este desarrollo de tu investigación? Yo me inicio con la escena del Salvador a través de 2 amigos que conozco en Guatemala. Son los hermanos Tiznado. Si algo tienen los salvadoreños es que son muy aventureros a buscar también otras escenas por la curiosidad de conocerse a través de otros. Entonces yo en Guatemala conozco a 2 personajes muy importantes, a Lirio y Nelson, que en un concierto en Guatemala, precisamente un concierto que se cancela en Guatemala, ya con el público encima, conocemos a esos salvadoreños, llegamos a la casa de un amigo en común y ahí compartimos experiencias y queda la invitación abierta a visitar El Salvador. Esto fue en el 92. Cuando yo voy con estos amigos a El Salvador, recién había terminado la guerra y se iban firmando los acuerdos de paz, pero la percepción que había en El Salvador era de violencia, de miedo y de mucha inseguridad. Aún así había gente que escuchaba metal. Entonces llego a esta comunidad, empatizo de una manera muy, muy directa con esta gente porque es una sociedad muy franca, muy alegre, muy creativa y muy propositiva en las cosas. Al inicio de esta visita, pues conozco gente que está haciendo cosas en radio, que tiene bandas. No hay fanzines, no hay medios de comunicación, todo es de manera personal, análoga, y donde pues el único punto de reunión es un parque central donde llega la gente, los metaleros que se sienten identificados por su indumentaria, su cabello largo, y es la zona franca donde puedes sentirte un poco más libre y compartir tus gustos. Entonces este punto de identidad yo no lo había visto en otras partes, en El Salvador sí, y esas ganas de hacer cosas y siempre con un sentido social, al menos con la gente que yo me reunía tenía esa característica. Claro, hay más visiones de esto y también había, ¿no? Pero donde yo aterrizo con esta gente es en
en esa zona, en esa comunidad y con esa gente. Muy bien, Joel. Qué bueno que nos vas introduciendo poco a poco en este contexto, porque hay un franco desconocimiento de la región. Me parece que ha influido mucho una postura, hablaremos más adelante de eso, sobre el metal de mainstream y que ha dominado la escucha y que desgraciadamente ha invisibilizado los propios medios escenas específicas. Joel, ¿qué vamos a escuchar en esta primera parte de Cultura Metalera? ¿Qué música que nos traes? Bueno, la selección fue difícil porque hay muchas bandas que seleccionar, pero creo que hice una selección en base a la cronología de las primeras que empiezan. Una de ellas es Renegado, que ellos se forman en 1988 y su sonido es primitivo, pesado. Cantan en español, temas cotidianos que han conectado con la gente y son una banda icónica en el sentido de que son muy seguidos por el tema de las letras y lo que refleja de la manera de vivir de manera cotidiana. Muy bien, pues estamos con Joel Morales hablando de la escena de metal de El Salvador y vamos a escuchar a Renegado aquí en Cultura Metalera. ¿Cuántos caminos tendrás que recorrer antes de llegar a donde tú quieras estar? ¿Cuántas lágrimas tendrás que derramar para llegar al final? Dime si no es realidad. Dime, no te hagas de renunciar. Lo que hoy decidas, mañana será. Estos son caminos a encontrar que salen mal. Heridas difíciles de sanar. Pero ayudará al tiempo, olvídense ya. Aprende tu lección de ello, no olvides eso ya. Dime si no es realidad. Dime, no sabrás que renunciar. No creo en mentiras, mañana serás.
Y de ellos solo queda la verdad. Cuidando ese fuego de niños, no olvides ya. Somos Radio Comunitaria. Continuamos en Cultura Metalera. Recuerden que el día de hoy estamos con un excelente tema, con un conocedor extraordinario sobre la escena del heavy metal, no solo en México, sino toda Latinoamérica y la parte de Centroamérica. Hoy con nosotros está Joel Morales, que el día de hoy solamente nos va a hablar de la conformación de la escena del metal en El Salvador. Y para continuar, Joel, me gustaría que nos pudieras ampliar o hacer, como tú solamente lo sabes hacer, describir todo este contexto que estaba pasando en El Salvador mientras o cuando se empieza a desarrollar todo el heavy metal en esta latitud, que tú traes muy marcada toda esta temporalidad que has estado estudiando. Bien, mira, el contexto sociopolítico de El Salvador es muy difícil porque El Salvador tiene una guerra civil de 1980 a 1992, originada por la desigualdad económica social y las nulas posibilidades de apertura demócrata. Había una dictadura. Entonces esa guerra se vuelve muy cruenta porque la parte militar de El Salvador es capacitada por los Estados Unidos, donde prueban nuevas estrategias de antiguerrilla súper mejoradas, más que Vietnam. Acá Centroamérica se vuelve el terreno de experimentación de estrategias militares en contra de la guerrilla, y las prueban en El Salvador, las prueban en Guatemala, las prueban en Honduras, en Nicaragua. Entonces, es en este contexto de una violencia tremenda y brutal contra la población civil que hace que exista un toque de queda, una restricción de la movilidad, reclutamiento forzado, apagones, nula expresión de sindicatos ni de la población civil. Entonces había una represión total hacia cualquier manifestación que estuviera en contra del gobierno. Esto deriva en actos de guerra muy cruentos que hasta la fecha no han sido sancionados ni por el gobierno, ni por los militares, ni por ningún organismo, como fueron las matanzas del Mozote, del Río Sumpur y la masacre en la UCA, donde la única sanción que tienen es por parte de los gobiernos de España hacia esta masacre de los religiosos de la UCA. Ese es el contexto previo a los acuerdos de paz que se derivan después de la ofensiva final en el 89. Una guerra en la ciudad que hace, noticia mundial y que lleva a las dos partes beligerantes a llevar a un acuerdo de paz mediado por la ONU, después de que la guerrilla secuestra al secretario general de la ONU y permite que se llegue a un acuerdo de paz. Finalmente en el 92 se firman los acuerdos de paz, la ley de amnistía, y hay cierta paz social. Esto permite que haya más libertades, que haya más expresiones sindicales, de música, y va siendo como el abono a la parte donde ya se empieza a tener un poco más de conciertos, de manifestaciones artísticas que antes estaban muy, muy, muy reprimidas. En ese sentido, Joel, este contexto tan específico, que si bien podemos ubicar diversas dictaduras a lo largo de toda Latinoamérica, aquí también en México, pero de una manera más disfrazada. Sí. Pero, ¿qué particularidades notas que le dieron a la escena de metal en El Salvador? ¿Tiene incidencias en el contenido lírico? ¿Tiene incidencias en la conformación de la propia escena y de las comunidades de forma ideológica? Claro. ¿Cómo caracterizarías tú a la escena metalera de El Salvador en contraposición de otras escenas de América Latina? Sí hay una influencia directa en esta primera generación de bandas de metal en El Salvador. Son hijos de la guerra. Esta primera generación de bandas
son producto de esa guerra, de esa cotidianidad violenta, y no se sustraen, no miran hacia otro lado, y lo que he visto yo y que está en evidencia de su música y de sus letras es representar su percepción personal de la guerra en sus letras, su rechazo hacia la violencia y hacia los sistemas de gobierno y de opresión, y ser más empáticos con las luchas sociales. Entonces, esa es una característica que al menos en esta primera generación de bandas es muy notoria. No se da esta situación en ninguna otra parte de Latinoamérica, porque como se dice, ¿no? Hasta que no le pongas el nombre de un país, ya la situación se hace más personal. Puedes hablar de guerra, pero no hablas de la guerra que puede pasar en Colombia, en Venezuela, o en Perú, o en Bolivia, hasta que no le pongas el nombre. Entonces, eso te hace ya una parte más particular de tu situación y una postura política de tu música y tu arte. Gracias, Joel. Esto que nos comentabas justo hasta incluso fuera del aire, que esta característica especial, la guerra estaba en la ciudad, ¿no? Que es como muy importante que tú lo resaltabas y nos explicabas fuera del aire, porque justo es lo que hace que se vea directamente influenciado, ¿no? Y como bien también nos dabas un ejemplo de Colombia. Sí, perdón, adelante. Sigue, Joel, quería que tú no lo dijeras. Sí, bueno, el contexto de Colombia creo que difiere del de El Salvador, porque la violencia en Colombia que se vive también es brutal. Hay bandas que hablan de esa violencia. Masacre es el ejemplo, Masacre es el cronista de la situación de Colombia en sus letras. Y es muy difícil, es diferente que tú vivas la violencia desde la ciudad a la violencia en la montaña. Acá en El Salvador se vivía la violencia en la ciudad y en la montaña. No era que tú estuvieras en la ciudad y dijeras, no me va a tocar la violencia porque vivo en la ciudad y estoy seguro, no. No había ninguna garantía de que te fuera a tocar a ti la represión o la violencia, por uno o por otro bando, ya sea por el gobierno o por la guerrilla. Sumamente fuerte. Dentro de los temas que nos presentaste, que nos recomendaste, que hiciste una gran selección y que nos enviaste, ¿nos puedes presentar qué historia hay tras de Sepelio, que fue la siguiente rola que escucharemos? Sepelio es otra banda de las que forman la primera generación de bandas de metal en El Salvador, y hay una historia que la he escarbado, pero no he llegado. Más bien, no he escarbado, no he tenido el tiempo de estar con las personas adecuadas, pero hace como 2 años me contaron que toda la letra de este demo tape es una metáfora de la guerra de El Salvador, y la volví a leer, esas letras no le encontré, o sea, me gustó entenderlo, y más bien voy a arreglar una entrevista con Rubén de la banda para que me explique si es cierto ese mito o es mentira. Pero o sea, aquí está un tema que se llama Necrópolis, y bueno, la palabra es más que suficiente, ¿no? Claro, escuchemos Sepelio con Necrópolis.
Metalera. Abril es el mes del aniversario de Radio Faro, por ello los invitamos a sumarse a nuestras actividades de festejo. Conversatorio. Compartición de saberes, la radio y su comunidad. CCEMX Radio y Frecuencia Aragón nos acompañan en una charla que busca intercambiar experiencias en torno a proyectos que consideran a la radio un medio de comunicación, pero también un mecanismo de interacción comunitaria. Viernes 9 de abril, 16 horas, vía Facebook Live de Radio Faro. Concierto en línea. Los Reset, banda mexicana de rock fundada en el 2014 con tintes de fusión y funk, está compuesta por Eric Quesada en voz y guitarra, Daimon Quesada en la batería y Luis Torres en el bajo. Los Reset se han enfocado con las presentaciones en vivo y actualmente cuentan con varios sencillos musicales, entre los que destacan La Verdad, Puede Ser y No Es Que Tema. Viernes 9 de abril, 17 horas, vía Facebook Live de Radio Faro. Recrea. Serie radiofónica de 4 emisiones especiales en compañía de programas de radio invitados. Compartiremos experiencias e iniciativas a través de una entrevista dinámica, con preguntas encaminadas al quehacer radiofónico. Sintoniza todos los viernes a partir del 9 de abril de 14 a 15 horas en www.radiofarodeoriente.com. Radiante. Personas expertas en la radio nos comparten sus reflexiones y saberes en torno a su labor. Consejos, anécdotas y recomendaciones de quienes han vivido un apasionante camino por la radio. Espera la publicación de las cápsulas todos los viernes a partir del 9 de abril a las 15 horas. Celebramos 21 años de caminar en comunidad. Radio Faro. Cultura metalera. Continuamos en Cultura Metalera en este sábado 10 de abril, donde estamos conversando con Joel Morales sobre toda la escena del heavy metal, la conformación de la escena del heavy metal o del metal en El Salvador, en este importantísimo lugar, en el sentido que nos está haciendo ver Joel todo lo que estas circunstancias o contextos que vivieron, cómo va afectando y cómo se va reflejando en toda esta posguerra o las vivencias de guerra. Joel, dentro de tu investigación, tú has puntualizado muy bien o has hecho una breve línea de tiempo sobre los diferentes hechos que han marcado este desarrollo de la escena del heavy metal. ¿Nos puedes contar de ellos, por favor? Sí, claro. Esta línea de tiempo la acoto de 1988 al 2000 por razones técnicas y porque ya después de esa época cambia el contexto. Del 88 hablamos de guerra, del 89 hablamos que hay una ofensiva final del ejército y la guerrilla en la ciudad, y de ahí en el 91 en la parte del metal vemos que se funda el Rockers Club de El Salvador, que va a ser el organismo encargado de conformar de manera principal lo que es el metal en El Salvador. Para el 92 están los acuerdos de paz entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí. Para el 93 de Rock Club se hace una iniciativa que se llama Death Metal Explorer, y para el 94 hay elecciones políticas donde participa la guerrilla como partido político, y eso permite una apertura en las libertades civiles. En este año 94 se reinaugura lo que es la colaboración entre FENASTRAS, que es una sede sindical, con Rockers Club de El Salvador, y también se forma el programa Dentro del Metal en la Radio Cabal, que viene siendo como el brazo comunicativo de Rockers Club de El Salvador. En el 96, del 94 al 98, el Rockers Club de El Salvador genera por lo menos 80 conciertos de metal, entre conciertos locales, conciertos internacionales, conciertos interregionales y conciertos donde solo tocan con su festival exclusivo, que es el Independent Metal Fest. En esa abundancia de conciertos también se elaboran conciertos donde se busca la recolección
de juguetes y de útiles escolares para repartir en las comunidades más vulnerables de la parte oriente de El Salvador, que es el departamento de Morazán, de alguna forma irónico porque es donde se forma la guerrilla, y después de mucha sangre sigue siendo una zona muy pobre y vulnerable. Juicios hay muchos, pero bueno. También en esta época en esta línea de tiempo, la producción y la industria musical y cultural aquí es mínima. No hay una apertura porque no existe a nivel mundial todavía esa tendencia. Se va dando después de Napster y del 96 para adelante, es cuando este contexto cambia. Pero en general esa es la línea de tiempo de El Salvador. Muy bien, Joel. Evidentemente hay mucho que indagar en cada uno de estas etapas que estás nombrando. Se pueden desprender una cantidad de investigaciones en torno a lo que está sucediendo con la escena. Yo quisiera hacer la pregunta de cómo tú vinculas las bandas salvadoreñas dentro de American Line Products. American Line, dentro de su catálogo, ¿tiene bandas salvadoreñas? Y si las tiene, ¿cuál es la intención de mostrar estas bandas? Sí, American Line tiene bandas de El Salvador. De hecho, son de las primeras grabaciones que hace American Line. Detectamos esa particularidad de las bandas. No está, en la cuestión musical no están alejados de la tendencia mundial. Se hace grind, se hace gore, se hace todos los géneros, pero sí tiene como su particularidad. Cantan en español, hablan de temas cotidianos. Eso para mí es más valioso que de pronto repetir el tema de carnitas que se toca a todo mundo y que de pronto no tiene personalidad. Al menos acá hay un contexto. Entonces tenemos nosotros en American Line catálogo, en el catálogo tenemos a Kabak, tenemos a Witchcraft, tenemos a Araña, una propuesta musical muy, muy abierta, muy rica. ¿Qué más tenemos? Bueno, y lo vinculamos porque se dio como la empatía entre las bandas, ¿no? de juntarse dos intenciones. Queremos tocar, queremos grabar y queremos que nuestra música se lleve para México. Esa era la intención de muchas bandas. México era visto como una meca como un nicho de mercado grande. Lo es para ellos en ese tiempo, porque pues hoy son mercados globales donde con un clic estás en todas partes del mundo. Con un clic y tu tarjeta de crédito, ¿no? Para pagar el anuncio. Entonces sí hay una amistad muy cercana con las bandas de El Salvador y pues ahí estamos. Estupendo, Joel, me parece muy bueno. Me da la idea de conseguir esos títulos. Es necesario que los conozcamos y conocer la música específicamente de las bandas salvadoreñas. Adelante, Adriana. Sí, Joel dentro de su línea de tiempo nos mencionaba que justo, y lo acaba de mencionar, que el Rocker Club fue una parte importante para este desarrollo de toda la escena del heavy metal en El Salvador. Si nos pudieras ampliar como todas estas acciones que hace y cómo es que sí logran en una situación tan de violencia realizar tantos conciertos. Mira, el Rocker Club iniciaron unas personas, unos fanáticos de la música, ¿no? Que querían escuchar música, identificarse con más personas en el sentido de identidad, y también pues ver conciertos, ¿no? Porque en ese tiempo, en los principios de los 90, uno soñaba con ver a Sepultura en su país, ver a Metallica, ver a Iron Maiden, bandas premier en su país, y eran sueños, ¿no? Esta gente empieza a trabajar buscando espacios para organizar pequeños conciertos. Y se agrupan. A mí me llama la atención que yo los conocía, pero no sabía que tenían una estructura tipo sindicato, ¿no? Donde hay un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un síndico y un vocal. Entonces esa organización, y con ese carácter que tienen ellos de organizados, les permite buscar de pronto, de manera así, de coincidencias,
gente que les abre la puerta. Por ejemplo, Noel, que era el vicepresidente de Rocket Club, era novio de una finlandesa, que la finlandesa era hija del embajador de Finlandia, que a la vez habían financiado la reconstrucción de Fenastras, y que después esto les permite ocupar el espacio de Fenastras, un cubículo y el área de conciertos, para tener conciertos durante 8 años. Entonces son coincidencias afortunadas, y de ahí también gestionan de pronto una amistad que tenía una estación de radio y que tenían una vacante de programa los sábados en horario premier, y les permite que tengan su programa de metal ahí. Ahí ese programa de metal es la parte de comunicación, y es donde se cumplen los factores que dice Nelson, ¿no? Los que tenga que existir un espacio de reproducción, bandas, público y medios de comunicación. Con Record Club se cumplen estos 4 factores y les permite tener una estabilidad en todo y planear conciertos que les allegarse recursos y continuar que fluya, porque también es un negocio y tiene que funcionar de esa manera. Si no hay entradas, tampoco nadie está dispuesto a perder el poco dinero que no tiene de su salario, ¿no? Entonces es un éxito en la parte mediática, en la parte económica y en la parte de la escena, porque si eso no se hubiera dado, muchas bandas no existieran o no hubieran tocado o existido por un largo tiempo. Eso es lo que podría decir, ¿no? Bueno, y claro, pues por eso el Rocket Club pues, no se desintegra, pero se sale gente, otra gente renuncia, hay contradicciones. La esencia quedan personas, y los esfuerzos no son tan sólidos como antes, ¿no? Pero esa es la otra parte después del 2000, donde cambia el escenario. Oye, Joel, ahorita que estabas hablando de esta cuestión económica, queremos agradecerte porque sabemos que los sábados estás en el Chopo, precisamente con American Line Products, y está dando un tiempo específico para cultura metalera, así es que muchas gracias por eso. Y visiten a Joel también los sábados en el Tianguis Cultural del Chopo, específicamente con American Line Products. Joel, ¿qué vamos a escuchar ahora? El tema que sigue es el de Iguana. El de Iguana, ya es patrón. Es un metalcore. Hay 2 versiones. Una versión primera. Esa versión primera es un éxito en ese tiempo entre los chicos de los colegios. Ahora hay una versión remasterizada y precisamente un video hecho por un chico que en su adolescencia se influenció por esa canción. Ahora la remasterizan y este chico pone toda la producción visual al video, y es un video muy rico porque habla del contexto actual de El Salvador, migración, pobreza, falsa democracia, todo lo que cualquier país de nuestra América Latina tiene. Como sello de casa, ¿no? Sí, el tercer mundo. Así es, pues vamos a escuchar a Iguana, un poco de metalcore aquí también en Cultura Metalera. ¡Soy hombre! ¡Soy hombre! Quítate de ahí, apoyó la bestia, viendo cómo sus mentecitas están dispuestas a pedir disculpas, a menospreciarse, que la ignorancia como cerdo revolcarse. Primero de niños nos utilizaban, como dioses nos vendieron héroes que volaban. Cuando maduramos cambió el esplendor, ahora te hipnotiza como un Chevrolet Sunford. La puñalada tus estrellas, mi amor, razas tu bandera y tus barras bicolores acorralan mi frontera.
que dio el ejemplo de su Barbie triunfadora. Aunque su mamita tuvo que ganarla, haciendo favores a Marín de Cantimplora. Floki, 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 suenan los Nintendos. No aportan cultura, pero sí entretenimiento. Traca, 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 el silencio estalla cuando desde el cielo patrocinan tus batallas. Amundaran tus estrellas, que adornas a tu bandera, y tus barras bicolores acorralan mis fronteras. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, México! Sea tu nombre, depórtanos de tu reino, sea hecha tu voluntad en El Salvador como en Latinoamérica. El pan nuestro de cada día, impórtanoslo y explótanos como nosotros explotamos a nuestros trabajadores. No nos dejes caer en revolución, mas líbranos de mar, porque tuya es el reino, el poder y la historia por los siglos de los siglos. ¡Ok! Cultura metalera. Regresamos a Cultura Metalera. Queremos mencionar que Luis Federico puso en nuestro Facebook: rolota esta última que acaba de pasar, ¿podrían decirme cómo se llama? Solo escuché que era de metalcore. Uf. Y sí, escuchamos a Jess Patrón con Iguana. Le mandamos un saludo a Luis Federico. Quiero aprovechar y mandar un saludo muy especial
a un amigo de toda la vida que está pasando un momento muy crítico, nuestro querido amigo Tonatiuh Ayala de Ecatepec, Estado de México, que él está pasando un momento muy duro ahora, pues está con un problema de COVID y su familia, y le mandamos las mejores vibras. Como dice Joel Morales, le mandamos poderes metálicos, es la palabra que nos dice constantemente y que yo sinceramente me la creo cuando hablo con Joel y me dice poderes metálicos. Pues le mandamos todos los poderes metálicos a nuestro querido amigo Tonatiuh y a toda la banda de amigos de Fobiste, Ecatepec, que están escuchando el programa, a Ubaldo, a Aldo, Fernando, Mariano, Benjamín, Cristian, Horacio, todos los amigos que están apoyando, Carlos, todos los Alan, todos los que están apoyando ahora la causa de nuestro amigo. Regresamos con Cultura Metalera. Adelante, Adriana. Sí, continuamos. Mucha fuerza para Tonatiuh. Muchas gracias por seguirnos escuchando. Y Joel, esta parte me queda como esta duda, en este contexto que nos comentabas de, pues, entre violencia, entre la guerra, en que hay una generación de bandas locales muy importantes en El Salvador que hacen que se conforme la escena y diferentes grupos en los que participas, que conociste, que hacen que se fortalezca y que se desarrolle. Me queda la duda, ¿cómo es que entra o cómo convive esta industria cultural, el mainstream o las producciones musicales ya con la convivencia con las bandas locales? Bien, yo hago, el periodo que yo planteo en esta ocasión es hasta el 2000. En ese 2000, El Salvador se hace como el centro de los conciertos a nivel de Centroamérica, donde llegan bandas de Costa Rica, de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala, de México, de Japón, de Francia, de Alemania, porque empiezan a tener una infraestructura y recursos para llevar a cabo este tipo de eventos. Y por supuesto hay consumo local de bandas locales, hay consumo local de bandas, regional también, pero después del 2000, cuando la industria cultural se acerca a esas pequeñas escenas, se pulveriza esas pequeñas organizaciones se pulverizan y ya no tienen mucho espacio ni muchos recursos para poder, para dentro de pronto traerse una banda como Therion, que demandaba mucho más recursos, mucho más infraestructura, pero sin embargo sí hay gente que lo logra llevar a El Salvador y es un éxito. Pues ese contraste de dos industrias, entre una industria cultural poderosa, inyectada con dinero, y otra industria colectiva, artesanal, sindical, pues no le permite ponerse a la altura, ¿no? Súmale la tecnología donde a través de descargas, de un clic o de plataformas digitales de su distribución, eso hace que de pronto también la producción física de producto no sea tan abundante, sino se vuelva más hacia la parte virtual. No es malo, es una opción, y como banda tienes que llevarlo a cabo, ¿no? Porque es la promoción de tu banda. Entonces, en este panorama súper complejo, gana quien tenga la mayor capacidad de marketing y de recursos. Y siempre, y la tendencia ahora sobre las bandas locales y también a nivel mundial es que cada banda se abra su propia empresa, ¿no? Que ya no requieras de una disquera para que tengas salida al mercado. Entonces tú como banda eres la que tienes que dirigir tu estrategia hacia dónde quieres llegar y con quién. Gracias, Joel. Y por último, me gustaría saber, yo sé que tu investigación termina hasta el 2000 o lo acortas hasta ahí, pero hoy, ¿cómo observas esta escena con tu simple experiencia? Positiva, porque si lo veo yo como un público, qué grato es ver de pronto en El Salvador o en alguna parte de Centroamérica bandas de nivel mundial que estén haciendo giras. Que me las acerquen es grato, y también tener cerca productos musicales, culturales de otra parte también es grato.
Ahora es la tecnología nos da esa posibilidad. Como consumidor, como productor, también tienes esa posibilidad de tener a la mano, si es que tienes el dinero suficiente para hacer un concierto, lo puedes hacer. Y también como disquera, pues también, o sea, todo es una situación positiva hoy en día, ¿no? Tal vez malévola, pero pues así son las cosas y tienes que estar al día. Entrarle. Gracias, Joel. ¿Listo? Joel, ¿qué planes vienen para ti, para American Nine Products? ¿Qué planes tienes próximamente? Como American Life seguimos trabajando en la edición de discos. Precisamente ya está reeditado una compilación que sacamos en 1993 y que se llama Masacres de la Jungla. Salió en casetito. Este año sale en CD, ya está el CD, falta la portada. Y no es un revival, es parte de decir, bueno, esto es lo que había en esa época, no nos olvidemos, ¿no? Pero también vamos a lanzar una recopilación en vinilo de bandas íconas de El Salvador, también para estar dentro del mercado en el tema de los vinilos. O sea, hay trabajo por editar y también hay trabajos que hacer con bandas nuevas. Estupendo, Joel, y pues también tenemos un trabajo por hacer en el seminario, ¿no? Sí, claro. Estamos ahí poco a poco avanzando en la construcción de contar historias que han quedado ocultas también, porque hemos sentido que ha quedado de lado esta importante historia del metal de Centroamérica, y que pues el capital, finalmente las corrientes mainstream, y también el desinterés por evidentemente hay una cuestión de clasismo, de racismo muchas veces ahí, que hay que visibilizar para poder combatir eso y poder develar todo lo que ofrece en ese sentido la región de Centroamérica, que es muy rica, que tiene mucha historia, que tiene mucha música, que tiene una riqueza cultural muy importante que contar. Yo te quiero dar las gracias, Joel, por tu tiempo, por toda la dedicación. Siempre que platicamos en todos los espacios, ¿no? Del conversatorio de estudios críticos, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, que platicábamos también sobre planeación, siempre ha sido muy grato platicar contigo, aprender, siempre te consultamos para corroborar ciertas cosas, ¿no? Recuerdo que la última intervención que tuvimos, precisamente yo te consultaba sobre algunos asuntos sobre la banda Iskra de folk metal, para el coloquio de folk metal, porque sé que tú eres un conocedor de las pocas personas que conoce a Iskra. Entonces es un verdadero placer y un orgullo contar contigo, Joel. Muchísimas gracias por estar en Cultura Metalera. Gracias a ustedes, Alfredo, gracias a ustedes por el apoyo, siempre esos espacios abiertos al metal, sin sesgo, porque en otros espacios siempre se ve un sesgo muy marcado. Gracias, Alfredo, Adriana, Felipe. También quiero agradecer y mandar un saludo a toda esta generación de Rockers Club. Es una lista muy larga. Algunos ya murieron, algunos ya no están, otros pues se hicieron conversos. Lo que la vida nos da. Pero quiero mandar un saludo a Pacuiro, a Marinero, a Noel, a Juliet, a Wendy, a Marco, a Will, bueno, tantos compañeros que se me escapa de la cabeza, pero que son entrañables amigos con los que hemos tenido charlas y hemos vivido el metal, ¿no? O sea, el metal lo hemos vivido así directo, así, sentido el metal, el poder de la palabra y la energía. Esa es nuestra conexión antes que todo, ¿no? Después viene la palabra y la similitud, pero son amistades con los que hemos convivido y llevado bonitos y feos momentos. A todos ellos les mando un saludo, y a los que también no mencioné, pero ya sabemos quiénes son.
Muchas gracias, Joel. Un honor que hayas estado aquí con nosotros. Nuestros y mis agradecimientos metálicos, como tú nos has enseñado, por estarnos dando tu tiempo, porque sabemos que es un día especial para ti que ocupas, pero gracias por estar aquí. Hay un último tema que tú nos recomendaste, que está sonando ahorita de fondo, que es el de Araña, que nos gustaría que nos fuéramos con eso, que despidiéramos así el programa y que nos contaras de ellos. Así, Araña es otra banda que ellos se mencionan como tribal, metal tribal, y me recuerda mucho a Sepultura, pero ellos sí tienen ese estilo, un toque metalcore, medio Rage Against the Machine, y la letra habla sobre precisamente la sociedad salvadoreña, sus contradicciones y también sus anhelos de lo que quieren ser, ¿no? Este disco en especial es muy bueno. La canción no me recuerdo cuál había puesto. Es la de Diente por diente. Diente por diente, sí. Habla de la venganza, ¿no? El resiste y no te dejes, ¿no? O sea, si te pegan, tú también pega, ¿no? Esa es la consigna, ¿no? De como ciudadano, como cualquier persona, de que pues tú tienes derechos y también tienes derecho a responder ante cualquier ofensa. No es legitimar la violencia, pero en este contexto él habla de política. No te dejes de los políticos. Muchas gracias. Alfredo, un honor compartir otro sábado contigo. Joel Morales, muchas gracias. Felipe, gracias por estarnos apoyando, por toda la producción. Y los terminamos de escuchar, Araña, Diente por Diente. Esto fue Cultura Metalera. Esto fue Cultura Metalera. Cultura Metalera. Un programa donde el heavy metal no solo es música, es cultura. Este es un mensaje para todas las audiencias. En caso de comentarios, quejas o sugerencias, escríbenos al correo electrónico radio.farodeoriente@gmail.com. Radio Faro FM.